ahí tenemos hoy la manifestación con el ordeño de la leche, gracias a la contribución del GAT parroquial de Cotumbo y sus vocales. En este momento ya se va a hacer la demostración del ordeño. Doña Aida nos explicaba que debe estar bien lavada la ubre y tiene que tener esa técnica, ese arte de poder coger la ubre y hacer el ordeño. Sí, hay que amarrar las patas para que no se mueva. Este acto de ordeño de la leche en la Guayusupina es la única y por primera vez que se presenta aquí en la parroquia de Cotumbo. A ver, vamos a ver a doña Aida Huatatoca, es una experta en ordeños de la leche. También, a ver, la compañera Francisca también es otra experta. Bueno, para el ordeño de la leche se amarran las patas atrás con un cabo corto para resguardar la seguridad, ¿no? Para resguardar la seguridad. Luego pues hace succionar con el ternero o con la ternera para que pueda aflojar y soltar tranquilamente relajada a la vaca. Luego se lava con el agua limpia, se lava las manos para que esto es con la finalidad de desinfectar. Se seca con un trapito la ubre y empieza el ordeño. Ahí tenemos ya a doña Aida poniendo en práctica el ordeño de la leche. Esto es lo que hace en el campo. Eso es parte de nuestra cultura, también de la convivencia de nuestras comunidades en el sector rural, en el campo de la producción ganadera. Gracias al respaldo de GAT parroquial de Cotumbo, que ha puesto mucho énfasis en la producción ganadera. Hoy una clara demostración que ha ido pues incorporando en las familias para poder llevar a cabo, como decía nuestro presidente de Cercoapanta, pues llevar el pan de cada día. También con esfuerzo, con trabajo, con dedicación, pues se produce también el queso, decía doña Aida Huatatoca. No es fácil hacerlo el queso porque tiene que ofrecer al cliente un queso de calidad, con garantía, para que el cliente pueda saborear de la mejor manera y regrese a comprar nuevamente. Eso es lo que debe manejar marketing en cuanto a la venta. Entonces, todo es un proceso, un trabajo. Y para que produzca la leche, pues tiene que tener una buena hierba para que pueda la vaca o el ganado, pues pueda producir también la leche. Depende de la buena hierba, también produce la leche. Bueno, ahí está también demostrando el arte, señor presidente de GAT parroquial, señores de sede Coapanta. Hoy vemos a don José Coapanta también practicando y demostrando también que tiene esa habilidad, ese arte de ordeño de la leche. Alguien que quiera practicar puede acercar. De esas vacas son bien amaestradas, de buena producción ganadera.
A ver, doña Hilda, a ver si nos puede informar cuál es el costo de queso.